Ya. Bien. Como hicimos hace un momento, fíjense que la variable z, que es una variable dependiente, no está totalmente despejado, ¿no? Fíjense que está acá y también está acá, ¿no? Si quisieran despejar, no, se podría, pero no quedaría de una forma tan elegante de poder derivar después, ¿no? O sea, bien accesible. Estaría media complicada la derivada, ¿no? Entonces, para evitar eso, siempre se las analiza cuando la z no está despejada como una función implícita, ¿sí? Entonces, esto decimos que es una derivada implícita. Bien, en este caso estamos reconociendo, pero como el enunciado ya lo dice, entonces no hay necesidad, ¿no? Pero es bueno prácticamente reconocer, ¿no? Sin necesidad de tener un enunciado. Ahora, dijimos que la función como primer paso tiene que estar igualada a 0. Ahora les pregunto, ¿esta función está igualada a 0? ¿Sí o no? Sí, sí, está igualada a Ya, 0. ya está igualada a 0. En caso que no estuviera, ustedes lo tienen que igualar a 0. Ya como hicimos hace un momento, ¿no? ¿Se acuerdan? Lo igualamos a 0. Ahora, una vez que ustedes igualan la función a 0, lo siguiente tienen que decir, esta función está en función de x, de y y de z, de 3 variables. Entonces, aplican la fórmula que les había mencionado hace un momento, ¿no? Bien, ¿cuál quieren hacer? Vamos a hacer el de acá primero, ¿ya? Este de acá. Como les pide el enunciado casi todo lo mismo, vamos a hacer el de acá. Este de acá, ¿ya? Entonces, primero voy a encontrar mis derivadas. Derivada de z con respecto de x. Según fórmula era derivada de la función con respecto de x y derivada de la función con respecto de z. Si se fijan, esta fórmula va de forma cruzada, ¿no? Para, fíjense, x y z, ¿no? Así. Entonces acá digo, derivada de la función con respecto a x, ¿cuánto sería acá? Sería 2x, 0, 0, y acá sería menos 3y por z. Derivada de la función con respecto a z, 0, 0, aquí sería 2z, y aquí sería menos 3x por y. Así, ¿no? Ahora, ese signo que ustedes tienen dos opciones. Bien lo utilizan en el numerador o denominador. Si lo utilizo en el numerador, quedaría así, ¿no? 3yz positivo, y este se volvería negativo. Listo. Ahora hago la derivada de z con respecto de y. Entonces digo, derivada de la función con respecto de y derivada de la función con respecto de z. Anota el signo negativo. Y dice, ¿no? Derivar la función con respecto de y, ¿cuánto sería? 0, acá sería 2y, 0, acá sería menos 3xz, ¿no? Y abajo anotaré el derivado de la función con respecto a z, pero fíjense que ya la hemos encontrado, ¿no? Directamente lo copio nomás. Listo. Nuevamente el signo lo introduzco al numerador, quedaría así, ¿no? Listo. Bien, hasta ahí ya hemos encontrado la primera derivada de forma implícita, pero acá nos pide de segundo orden, ¿no? Aunque no dice segundo orden, pero fíjense que acá ya me indica, ¿no? Como dijimos hace un momento. Si analizamos solamente esta parte de acá, esto sería la primera derivada, ¿no? Y esta sería la segunda. Esta sería la segunda derivada. Así. Bien. Ahora, hagámosla acá entonces para que se entienda. Por ejemplo, si hacemos este ejercicio de acá, ¿qué es lo que ya encontramos hasta el momento? Para este acá. Derivada segunda. Lo que ya tengo respecto de y, ahora, ¿qué tengo que hacer?
tengo que derivar con respecto de X. ¿Qué significa eso? Que el resultado de respecto de Y, que vendría a ser esto, ahora lo tengo que derivar con respecto de X. Ahora, si ustedes se fijan, no existe una fórmula directa para hacer una derivada de segundo orden implícita. Lo tienen que trabajar de forma, o sea, de forma normal, ¿no? Sí, de forma normal. Pero, Eso se lee de derecha a izquierda, ¿verdad? sí, exactamente. Ajá. Por eso que acá la primera derivada ya encontramos respecto a Y, ¿no? Esta sería, ¿no? Ahora, esta respuesta lo tiene que derivar con respecto a X. ¿Y el orden afecta en algo o sale igual nomás si es que primero lo derribo por X y después por Y? En este caso, según el teorema de Claudius, si no me equivoco, así se llama, no, o sea, es lo mismo, ¿no? Si usted anota derivada de z con respecto a x respecto a y, y luego hace esto, siempre va a cumplir así. Pero si usted ya hace en este caso, otra derivada de otro orden, ya no cumple. Pero si usted encuentra x luego y, o y luego x, es lo mismo. Es lo mismo, ¿sí? Pero solamente en este caso, ¿no? Pero si usted hace ya de otra forma, ya no es lo mismo. Ese es un teorema que se maneja bastante. ¿Se entiende, no? ¿Sí? En este caso estamos leyendo de izquierda hacia derecha, ¿no? Lo que ya tengo respecto de y, ya tengo la respuesta. Ahora esa respuesta voy a derivar con respecto a x. Ahora, para hacer la derivada de segundo orden, ustedes consideran acá, lo voy a anotar a considerar, que z también va a ser variable. Y la pregunta es ¿por qué? Porque z está en función de x y y. ¿Ya? Por esa razón también z se comporta como una variable. Ahora, si ustedes se fijan, ¿dónde se encuentra x? Se encuentra en el numerador, pero z también se encuentra en el numerador, ¿no? Por tanto, voy a aplicar u por b, o u sobre b, ¿no? U sobre b. ¿Qué dice? U' b menos u b', b cuadrado. Entonces, caso contrario, estamos diciendo lo siguiente, que toda esta expresión de acá, todo esto de acá, para mí va a ser la u. Y toda esta expresión de acá, para mí va a ser la b. ¿Por qué? Porque z va a ser variable y x va a ser variable. Por tanto, y se comporta como una constante. ¿Sí? Porque la derivada que estamos haciendo en la segunda orden solamente es respecto de x. ¿Bien? ¿Hasta ahí se entiende lo que vamos a hacer? O más o menos. Sí. ¿Ya? Ya. Entonces, acá la derivada es con respecto a x. Pero también z va a ser variable. ¿Por qué? Porque también contiene x. ¿Sí? Es como una regla de la cadena, algo así. ¿Ya? Ahora, entonces, ¿quién es la variable? B. B sería todo esto. Sería 2z menos 3yz. Eso lo elevo al cuadrado según fórmula, ¿no? Ahora derivo u con respecto a x. Si se fijan acá, x es variable y z es variable. Entonces tendría una función por función, ¿no? Una función por función. Entonces aquí sería derivada de x sería 1. Copio la constante. O sea, copio, es como si estuviera así, ¿no? Aquí lo voy a anotar. Es como si dijera, esto va a ser u y esto va a ser b, ¿no? Entonces tendría que aplicar u por b, ¿no? ¿Por qué? Porque fíjense, dijimos que x es variable porque estamos derivando con respecto a x. ¿Sí? Porque la derivada, uy, qué bueno, porque la derivada es
respecto a X. Ya. Y ahora Z es dependiente porque contiene a X, ¿no? Por esto, ¿no? Z está en función de X por Y. Por eso voy a aplicar U por B. Entonces aquí sería, derivada de U sería 1 y Z. Ahora digo más, copio esto sin derivar, y derivada de Z sería 1. Y un ladito ustedes van a anotar derivada de Z con respecto, con otro color. Derivada de Z con respecto a X. ¿Ya? Así. Derivan Z, derivada de Z es 1 y un ladito anotan derivada de Z con respecto a X. Esto viene debido a que Z está en función de X y está en función de Y. Es como hacer una regla de la cadena, ¿no? Cuando avance regla de la cadena, vamos a aplicar más o menos esta nomenclatura para poder guiarnos, ¿no? ¿Sí? Derivada de Z es 1 y al ladito anoto derivada de Z con respecto a X. ¿Bien? Eso quedaría en la parte de arriba. ¿Hasta ahí se entiende lo que estamos haciendo? ¿O más o menos? Solo se le coloca ese derivada de Z Con y respecto, derivada ajá, derivada de Z con de respecto a X. X cuando se derriba a Z, ¿verdad? Exactamente, solamente cuando se deriva a Solamente Z. se lo coloca cuando se derriba, ¿no? Sí, cuando se deriva a Z. Ah, ya, gracias. ¿Ya? Es cuando se deriva a Z, ¿por qué? Porque Z contiene X, ¿no? Sí, es como hacer una regla de la cadena, ¿ya? Más o menos por ahí va la idea, ¿no? De aplicar esto. Ahora, si se fija aquí, derivada de Y sería 0, ¿no? Entonces todo esto sería la U, ¿sí? Esto sería la U. Por, ahora copio B sin derivar, que sería 2Z menos 3YZ. Ahora ahí tendría que anotar el signo negativo, porque estamos aplicando U sobre B, ¿no? Ahora acá anoto sin derivar este. Y ahora aquí derivo con respecto de X, pero no hay X, pero sí hay Z, ¿no? Derivada de Z sería 1, entonces aquí quedaría 2 por 1 quedaría 2, ¿no? Entonces aquí quedaría derivada de Z con respecto de X. Aquí sería menos 3Y. Derivada de Z sería 1 y un ladito anoto derivada de Z con respecto. ¿Listo? Y no hay más. Ahí termina. Ahora, ¿qué tienen que hacer donde hemos anotado derivada de Z con respecto a X? Reemplazar la derivada de Z que hace un momento habíamos encontrado. Esto tienen que reemplazar. Porque fíjense que esto es derivada de Z con respecto a X. Entonces, ¿qué significa? Que ustedes donde anotaron derivada de Z con respecto a X, tienen que reemplazar todo esto acá. Y eso tocaría hacerlo al ladito, ¿no? Una pregunta. ¿Y allí en donde está 3 por 1 por Z, esa Z no se derriba? ¿Dónde? 3 por 1. No, es que Ahí, acá hemos derivado respecto de X, ¿no? Acá, usted se refiere acá, ¿no? Esto era sí, U' y esto era B, ¿no? Y luego esto era, en este caso era U, y esto era, todo esto era B'. Aquí lo hemos anotado, ¿no? Aquí lo voy a anotar si quieren otra vez. Por ejemplo, acá, derivada con respecto de X, ¿cuánto sería? 1. Entonces aquí sería 3 nomás, ¿no? Bueno, derivada de X, 1, ¿no? Y he copiado la Z. Luego acá se copia en este caso, bueno, no sé si me está entendiendo acá, sí, te entendí. ¿ya? O sea, aquí lo detallé un poquito, pero si quieren lo hacemos. U' sería este, ¿no? Derivada sería 3 nomás. Copio B sin derivar. Más, ahora copio esto sin derivar. Y derivada de Z dijimos que era 1 y un ladito aumentamos esto, ¿no? Así lo hice, acá. ¿Sí? Por eso que aquí Z no derivé, ¿no?
estamos aplicando función por función porque x es variable y z también es variable. X es variable porque la derivada es con respecto a x, ¿no? Según el enunciado. Y z es variable, ¿por qué? Porque contiene a x. Por el motivo que está en función de xy, ¿no? ¿Se entiende, no? Sí, sí, se entiende. Gracias. Ajá, porque z está en función de xy. Ahí lo voy a anotar. Lo hemos anotado igual acá. ¿Ya? Eso. Bien. Ahí terminaría entonces su ejercicio con respecto de y con respecto a x. Acá lo único que falta es reemplazar esta derivada que ya hemos encontrado, ¿no? Lo reemplazan ahí y ya tienen la respuesta. Y lo mismo tienen que hacer con respecto de z con respecto de y z con respecto de x. La única diferencia es que el resultado respecto de x lo tienen que volver a derivar nuevamente con respecto de x. ¿Ya? Eso sería. ¿Bien? ¿Alguna consulta más que tengan? Cuando se hace otra vez la segunda derivada, ¿ya no se coloca otro menos? No, ya no. O sea, por eso, como les explicaba, ¿no? Solamente hay una fórmula para derivada implícita solamente para la primera. A partir de la segunda, tercera, cuarta, no existe fórmula. Se lo hace de esta manera como les expliqué ahorita. Así, ¿ya? No existe una fórmula para hacer segunda derivada ni tercera. Solamente para la primera derivada se aplica fórmula, como acá, ¿no? Ya de la segunda derivada para adelante se lo hace de esta manera. O se lo trabaja así, ¿no? Como hicimos acá. ¿Y Considerando que, eso ahí se acaba? por ejemplo, aquí termina, pero aquí falta hacer un paso más, reemplazar la derivada de z con respecto a x y eso, ¿a qué es igual? A esto, ¿no? 3 por y por z menos 2x, 2z menos 3 por x por y, ¿no? Eso lo tendrían que reemplazar ahí. ¿No ven? O sea, todo esto tendrían que reemplazar acá. Y ahí recién termina su ejercicio. O sea, todo esto que ves acá, ¿no ves? Eso, ¿a qué es igual? Es igual a 3 por y por z menos 2x sobre 2z menos 3 por x por y. Eso tendrías que reemplazar aquí en un segundo paso, ¿no? Lo mismo acá, acá y acá. Y ya recién termina ahí el ejercicio. ¿Y eso lo daría por válido la ingeniera? Claro, aquí lo que faltaría es hacer un segundo paso, ¿no? Ya eso ustedes lo pueden hacer. Lo reemplazan y ahí recién termina el ejercicio. Reemplazando esto, ¿no? Lo que vale. Por eso aquí lo anoté como un bien, ahí ya termina, ¿no? Pero le faltaría reemplazar esto en cada caso. Aquí, aquí y aquí. Y ahí recién termina el ejercicio. Es un poquito largo, pero no es difícil, ¿no? Un poquito largo, pero no es difícil. ¿Se entendió? Sí, 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 ya se entendió ya. Listo. Por ejemplo, la ingeniera he visto que pregunta en sus exámenes parciales algo así, ¿no? Les da un ejercicio y les pide solamente uno de estos tres enunciados. Claro que depende igual la función cómo está, ¿no? A veces está igualada a cero, a veces no, la tienen que igualar a cero. Y no equivocarse con los signos, ¿no? Por ejemplo, aquí si se fijan hemos aplicado una u por b, ¿no? ¿Por qué? Porque x es variable y z también es variable, ¿no? U por b. Así casi se van a encontrar. Por eso hay que tener bien claro que en la segunda derivada parcial de implícita z siempre va a ser variable. ¿Por qué? Porque contiene x. Si fuera con respecto a y, también sería variable, ¿no? Porque contiene también x. ¿Y hay alguna forma para verificar si lo que hicimos está bien? Habría una aplicación que se llama, la vamos a utilizar bastante en integrales, ¿sí? Hay una aplicación, pero en derivadas casi no se utiliza mucho, ¿no? Pero en integrales sí le va a servir bastante. Más que todo para verificar su respuesta, ¿no? A veces uno no sabe si está bien o no y lo mete en ese programa y él les muestra directamente el resultado. Procedimiento no, pero sí resultado. En integrales vamos a utilizar bastante ese programita. No es difícil, inclusive lo pueden utilizar navegando en Google y ya lo introducen y nada más. ¿Sí? Le voy a enseñar eso igual, más que todo para que revisen su respuesta, ¿no? En integrales sería, pero aquí en derivadas no conozco otro programa.
Bien, si no hay consulta, hasta aquí quedamos ya. Les voy a pasar lo que hicimos hoy, todo el PDF. Listo, gracias. Ya, listo. Cualquier cosita me escriben nomás Auxiliar, al WhatsApp. Sí, dígame. auxiliar, quisiera que nos indique, digamos, el ejercicio 13, todo dándolas. A ver, vamos a ver. El 13. ¿Es del primer práctico o el segundo? Me imagino que es el segundo, ¿no? El primer práctico. ¿De este mismo derivado segundo orden? No, del otro práctico, dice. Ah, ya. Entonces el otro es El el primer, segundo. ese es el segundo práctico. El 13 me dice, ¿no? ¿Este de acá? Sí. Bien, por ejemplo, esta es otra forma de anotar una derivada parcial, ¿no? Si se fijan, dice hallar D1. Generalmente No se uno le de... ve, auxiliar. A ver, acá lo voy a hacer. ¿Ahora sí se ve? Sí, ¿no? Sí, ahora. Ya, como le decía, por ejemplo, esta es otra forma de anotar una derivada parcial. O sea, decimos derivada parcial 1, como esto viene así, X, Y, Z, ¿no? Siempre se entiende que este es 1, este es 2 y este es 3, ¿sí? Entonces aquí le está pidiendo la derivada parcial respecto de X, cuando la función vale en el punto 0, 0. Y aquí le está pidiendo la derivada parcial con respecto de Y, fíjense que es 2, ¿no? Con respecto de Y en el punto 0, 0, si es que existe la función. Ahora acá tiene la función XY, ¿no? Y fíjese que le está dando condiciones. Si la función fuera esta expresión, y acá dice siempre y cuando X y Y sean distintos de 0, ¿no? Pero como dice acá la palabra, si existe la función, ¿no? Entonces usted acá tendría que derivar la función con respecto de X y luego reemplazar el punto 0, 0 y verificar si existe, ¿no? O sea, me refiero a un número real, ¿no? 5, 0, 10. Pero si le sale sobre 0 sobre 0 o una indeterminación, fíjense que eso no es una respuesta, ¿no? Prácticamente no tendría solución, digamos, como derivada parcial. Pero si fuera límite, sí tendría, ¿no? Pero como derivada parcial no tendría resultado. Y bueno, si la función fuera 0, en este caso no hay nada que hacer, ¿no? Porque aquí no hay variables, ¿no? 0 nomás sería. Lo mismo acá, ¿no? Si la función fuera esto, ahí, en este caso, tendrían que hacer la derivada parcial respecto de X y de Y, y luego reemplazar el punto 0, 0. Y ese resultado, en este caso, verificar si da un número real, ¿no? Así. ¿Bien? Por eso le decía, esta es otra forma de anotar una derivada parcial. Esto lo he visto que maneja el ingeniero del grupo SD, si no me equivoco. Cuando el Ahí ingeniero habla, tengo que, se tiene que reemplazar 0, 0, 0. claro, porque le está pidiendo acá, le está diciendo lo Primero se siguiente. deriva, ¿no, auxiliar? Ajá, Luego se reemplaza. le está diciendo, encontrar la derivada parcial respecto de X en el punto 0, 0. Esto significa derivada parcial respecto de X. Fíjense, 1, 2, 3, ¿no? Si fuera 1 es X, si fuera 2 es Y. Bueno, si fuera 3 sería Z, ¿no? Entonces, derivada parcial de X en el punto 0, 0 o cuando la función vale 0, 0. Y aquí le está dando condiciones, ¿no? Si la función fuera derivan con respecto a X o y luego reemplazan el punto. Y verificar si existe en este caso un valor real, ¿no? Si fuera 1, 5, 6, pero si le sale 0 sobre 0 o 0 por infinito, no es solución, ¿no? Así. Por decir, yo puedo reemplazar 1, 1 si quiero, ¿no? ¿O no? Claro. No, pues, tiene que reemplazar el punto 0, 0. Una vez que usted encuentra la derivada parcial, lo reemplaza el punto 0, 0. X y Y. Así, X y Y. ¿Ya? Eso. Ya. De todas maneras, aquí tienen que reemplazar, derivar y reemplazar nomás. ¿Y eso lo del 0 qué significa? Es una condición. Por ejemplo, acá dice, si en el punto X y Y tu valor da 0, entonces el resultado sería 0. Es como un condicionante que le está dando. Esto generalmente se aplica en funciones cuando se hace valores así abiertos o cerrados, ¿no?
ahí se aplica bastante esto, pero no sé por qué le habrá puesto la ingeniera este ejercicio. Tal vez lo copió nomás del libro y se los dio, ¿no? Pero aquí lo que hay que rescatar son las demostraciones más que todo. Sí, todo lo que son las demostraciones. Tienen bastante para practicar acá. Sí, por eso yo el 13 casi no lo hice, lo salté. Ah, ya. De todas maneras, pueden preguntarle al ingeniero o consultar más o menos cómo lo podrían ustedes analizar también, ¿no? Su punto de vista en la ingeniera. Pero para mí, este de Tenía uno, que hacerlo, parece, y no lo hizo en la última clase, ¿no? por ejemplo, como le decía, ¿no? Este de uno es otra nomenclatura de anotar una derivada parcial. Esto lo maneja harto el ingeniero Lazo. El ingeniero Lazo maneja esta nomenclatura. Él no anota así como hicimos hace rato, derivada parcial. Directamente la anota D1, D2, D1, 1, 2, así digamos. Y eso significan derivadas parciales, ¿no? Eso. Bien, de todas maneras, practiquen todas las demostraciones. Creo que les pasé modelo de examen igual, ¿no? Para que practiquen, vean si lo pueden realizar, ya están para el examen, pero si les cuesta un poquito, sería que practiquen más, ¿no? Sí, y así. Bien, si no hay más observaciones, quedamos ya. Para el sábado vamos a quedar la ayudantía ya, para continuar. Ya. Listo. Yo creo que con esto ya puede avanzar una gran parte de su práctica. Listo. Bueno, que tengan entonces un buen día. ¿Ya? Nos vemos el sábado. Igualmente, gracias. Ya, chao, chao.